Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca de una herramienta que desarrollamos para evaluar las funciones ambientales de los suelos y también sobre el último estudio que realizamos utilizando esta herramienta. Estudios sobre las funciones de los suelos podemos encontrar desde la década de los 90. Estos estudios se enfocaban principalmente en servicios de provisión como la producción de alimentos y de soporte. Recientemente ha surgido un nuevo concepto en la ciencia del suelo denominado seguridad edáfica, que ha permitido resaltar la importancia que tienen los suelos para el desarrollo sostenible de la humanidad. Esto lo han hecho a través de la relación de las funciones de los suelos con los 6 desafíos ambientales para el desarrollo sostenible, de tal manera que ellos consideran la capacidad, la condición del suelo y las formas de transmitir los estudios hacia diferentes niveles de usuario, además de darle un valor económico al suelo. Entonces, con este concepto hemos podido destacar más la importancia del recurso suelo. En el 2015 se hizo un trabajo también para relacionar estudios que se están haciendo utilizando técnicas de mapeo digital de suelos a partir de propiedades de los suelos como pH, capacidad de intercambio catiónico, relacionando estas propiedades de los suelos con los servicios ecosistémicos. Esto también lo lograron a través de las funciones ambientales de los suelos, ya que la evaluación de las funciones ambientales podemos decir que traduce, de cierta manera, de propiedades de los suelos hacia servicios ecosistémicos. Bueno, bajo este contexto de la importancia de evaluar las funciones ambientales de los suelos funciona el software Soil and Environment. Esta herramienta fue diseñada para evaluar las funciones ambientales de los suelos utilizando sus propiedades físicas y químicas. Con este software podemos realizar escenarios de degradación y conservación del suelo considerando diferentes tipos de uso y lo podemos utilizar en inglés y en español. ¿Cómo desarrollamos este software? Bueno, como les decía, el estudio de las funciones del suelo tiene muchísimos años. En el 2008, digamos que vuelven los reflectores hacia el estudio de las funciones de los suelos porque se empiezan a crear modelos de evaluación. Además también aparece una publicación muy conocida que se titula Los suelos vuelven a la agenda global y ahora qué, del Dr. Bouma, donde propone que en lugar de tomar aspectos negativos del estudio de los suelos como la erosión, nos movamos hacia aspectos positivos como los servicios que el suelo nos puede dar. Como les decía, surgen nuevas metodologías de evaluación. Esta metodología fue desarrollada por investigadores alemanes en el 2008 y bueno, en la versión original del software tomamos esta metodología, la convertimos en algoritmos y posteriormente en una herramienta informática. Aquí vemos las actividades para el desarrollo de esta herramienta. Primero hicimos un diseño a partir de una definición de requerimientos, hicimos la codificación de estos requerimientos, pruebas y correcciones, implementamos el software y obtuvimos una versión final. El software, como les decía, funciona con una base de datos de propiedades de los suelos. Esta base de datos es mínima, utilizamos desde datos de campo hasta datos de laboratorio, como pueden ver aquí. Si ustedes no tuvieran datos de laboratorio, ya pudieran realizar evaluaciones de las funciones ambientales, pero se recomienda que utilicemos datos de laboratorio para una mayor precisión en los resultados. En esta interfaz vemos que en el software podemos estimar ciertas propiedades de los suelos, como la forma de agregados, la evaluación de la densidad aparente, entre muchas otras. Bueno, el primer paso que nosotros realizamos para hacer la evaluación de las funciones ambientales de los suelos es una evaluación edafoecológica. ¿En qué consiste esta evaluación? Consiste básicamente en realizar las cuentas, ya que los algoritmos que nosotros utilizamos consideran al perfil completo del suelo, no solo la capa arable, no solo los primeros 30 centímetros, sino que consideramos todo el perfil completo. Entonces, en esta evaluación edafoecológica determinamos propiedades como el volumen poroso, capacidad de aireación, retención de agua, etcétera, pero considerando unidades de superficie, no ya porcentajes de volumen, sino unidades de superficie. Y a partir de esta evaluación podemos implementar la evaluación de las funciones ambientales. Esta es la interfaz
del software, en donde vemos que con un clic en esta opción de la barra de herramientas se realiza el cálculo de todas las propiedades que les mencioné. ¿Qué funciones ambientales se evalúan con el software? Bueno, tenemos la recarga de acuíferos, filtración e infiltración, transformación de contaminantes orgánicos, absorción de metales pesados, producción de alimentos y biomasa, almacenaje de carbono orgánico, que es útil para estudios de cambio climático, y la retención de nutrimentos. Esto en cuanto a las evaluaciones con un enfoque cuantitativo. Tenemos además evaluaciones de las funciones ambientales con un enfoque cualitativo. Entre estas funciones tenemos la de archivo natural o geológico, archivo cultural, naturalidad del suelo y el hábitat humano. Ahora les voy a platicar del último estudio que realizamos utilizando este software. Lo que hicimos fue probar los algoritmos de evaluación para suelos de origen volcánico. Es decir, que quisimos ver que también funcionan estas evaluaciones en casos particulares de estos suelos, porque tienen características propias. Entonces hicimos un muestreo por geoforma. Aquí vemos que fue en 3 municipios del estado de Michoacán, fue en Cherán, en Quiroga y en Zacapu. Como les decía, consideramos la geoforma y clasificamos estos suelos. Aquí tenemos un androsol, andosol, otros andosoles, lubisoles, camisol y feocem, que digamos que son los suelos más comunes que podemos encontrar en el eje neovolcánico. El androsol tenía una cubierta, era maíz. Este andosol, también la geoforma, este está ubicado en una planicie, este en una colina, tenía de cubierta bosque de pino y encino. Este está ubicado en una montaña, tenía de cubierta bosque de pino. Este en una planicie, tenía vegetación secundaria. El lubisol corresponde a colinas, tenía bosque de encino. El andosol, colinas también, y tenía bosque de pino y encino. El cambisol se ubicaba en lomeríos bajos, tenía bosque de pino y encino también. Este andosol en lomeríos altos, tenía bosque de encino. Y este feocem se encontraba en colinas y tenía vegetación secundaria. Entonces realizamos la evaluación de las funciones ambientales de estos 9 perfiles de suelo y notamos ciertas particularidades de los algoritmos de evaluación que debemos considerar para evaluar estos suelos. Del hábitat humano obtuvimos valores de aptitud altos en estos suelos, y aquí lo que notamos es que esta funciona, bueno, originalmente en el algoritmo de evaluación solo se consideraba la cercanía a fuentes de contaminación para determinar si ese sitio era apto o no para la construcción de asentamientos. Nosotros posteriormente complementamos esta evaluación considerando la estabilidad de los agregados para determinar la generación de polvo y también la profundidad del acuífero para determinar la humedad del ambiente. Pero también notamos que, por ejemplo, en este caso, en el de Cherán 3, si recuerdan les comenté que estaba en una montaña, en un inicio nos daba una altitud muy alta. Entonces, nosotros no lo consideramos un resultado adecuado por los riesgos asociados a las pendientes pronunciadas y a los andosoles como los movimientos en masa. Entonces aquí proponemos también que se considere este factor. Entonces, poniendo esta corrección, pues obtuvimos ahora sí una aptitud muy baja para evaluar esta función ambiental en el caso de estos suelos. También evaluamos la naturalidad del suelo. Obtuvimos evaluaciones altas y una muy baja, principalmente por el tipo de uso, que ya es agrícola. Y bueno, en un inicio esta función ambiental se centraba únicamente en lo que les menciono, en el tipo de cubierta, pero nosotros decidimos o propusimos agregar otros factores como el manejo y el espesor del horizonte A, porque sabemos que un suelo con un horizonte A grueso es un indicador que este suelo tiene una alta naturalidad. Entonces agregamos estas correcciones y bueno, ya obtuvimos, en este caso por ejemplo mejoró la aptitud de alta a muy alta, en otros casos disminuyó, aquí teníamos una alta y cambió muy baja, y esa fue la que propusimos para esta función ambiental. Evaluamos también archivo natural, archivo cultural.
Aquí los suelos que presentaban funciones muy aptas pues eran los que tenían evidencias de uso histórico, en este caso fueron suelos enterrados y acá un horizonte enterrado. La descomposición de compuestos orgánicos se quedó igual. La recarga de acuíferos, lo que notamos fue que en el caso de los andosols había una sobreestimación, porque en la recarga de acuíferos, antes de eso, lo que evaluamos es la calidad de agua de recarga y la cantidad de agua de recarga. Entonces en la cantidad de agua de recarga nos daban evaluaciones muy altas y era algo que veíamos que no coincide con las particularidades de los andosols, que es que tienen una gran capacidad de retención de agua. Entonces en esta función ambiental lo que proponemos es calibrar los métodos que utilizamos para calcular específicamente la capacidad de aireación y la capacidad de campo para que se adapte a esta particularidad de los suelos andosoles. La retención de nutrimentos quedó igual. Esta es la retención de metales pesados, también aquí quedó igual. Y en el caso de la calidad agrícola, aquí también propusimos varias correcciones en los algoritmos de evaluación. En un inicio lo que considerábamos era el tipo de estructura, la capacidad de campo, la capacidad de aireación y la capacidad de intercambio catiónico, que son propiedades relacionadas con el potencial de enraizamiento de los cultivos, la disponibilidad de agua, la disponibilidad de nutrientes, y lo que propusimos fue complementarlo también considerando las pendientes pronunciadas. Consideramos también el volumen de fragmentos gruesos, ya que dificulta la labranza, y también consideramos una particularidad de los andosols, es que retienen una gran cantidad de fósforo. Entonces esto nos llevaba a disminuir la aptitud inicial que teníamos en estos suelos y propusimos que cambiara o que disminuyera dos clases, en el caso de que los suelos que evaluáramos fueran andosols o una clase si tuviera propiedades áridas. Además de esto, realizamos escenarios de diferentes tipos de uso para estos suelos, esto considerando las 5 dimensiones de la seguridad edáfica, las dos primeras que son condición y capacidad, de las que les va a hablar el doctor Bautista más adelante. Entonces modelamos un uso agrícola, un uso pecuario y un uso forestal, para ver qué funciones ambientales eran las que perdían aptitud con estos tipos de uso o qué se había perdido. Digamos que aquí modelamos un estado natural del suelo, ¿no? Queríamos ver qué funciones probablemente había perdido con su uso actual, con su cubierta actual. Entonces lo que notamos es que la función de naturalidad se vio muy afectada en los escenarios de un uso agrícola y un uso pecuario, la descomposición de compuestos orgánicos también, la calidad agrícola también, pero algo que no esperábamos fue que una función ambiental mejorara su evaluación, y fue la retención de metales pesados. Esto lo asociamos a que en el caso particular de los suelos que evaluamos, había valores de pH más altos en los horizontes subsuperficiales. Entonces, cuando modelamos el uso agrícola y el uso pecuario, simulamos la degradación del horizonte A y del horizonte B, entonces nos quedaron valores de pH más altos y en este caso mejoró esta funcionalidad. Además, este estudio nos permitió identificar los suelos que serían más afectados ante un cambio de uso, o sea, suelos que perderían más funciones ambientales hacia estos tipos de uso. Y en este caso fueron el Eutrosilli esqueletis andosol, Profundum mixtilti, que corresponde al perfil Cheran 2. Digamos que el más degradado con un uso agrícola fue aquí tiene un 1. Este corresponde al Sakapu 2, el poquito que les enseñé. En segundo lugar, con un uso agrícola, el más afectado era el Eutri esqueletic andosol loamic, este era el Quiroga 2 que les mostré. Y en tercer lugar teníamos que como les dije era el Cheran 2. En realidad lo que observamos es que estos 4 suelos, digamos que son los más vulnerables ante el cambio de uso de suelo. Entonces lo que proponíamos es que si queremos conservar las funciones ambientales de estos suelos, pues mantengan su uso actual. Y bueno, como reflexión final,
Bueno, en primer lugar, determinamos que las funciones ambientales que se tenían que modificar principalmente eran la naturalidad del suelo y la calidad agrícola, y digamos ya en una conclusión más general, comentamos esto: dada la necesidad actual de garantizar la seguridad, la conservación y la mejora de los recursos suelo, una evaluación cuantitativa de las funciones ambientales nos permite reconocer el valor de los perfiles del suelo y desarrollar estrategias de gestión sostenible para producir alimentos, fibras textiles, productos frescos, agua, etc., así como para preservar la diversidad y confiar en las funciones del suelo como amortiguador contra la contaminación y el cambio climático. Que esto se relaciona con los 6 desafíos ambientales que les mencionaste. Y eso es todo.